Ok, vamos a buscar la Biblia en el libro de Apocalipsis. Nos ponemos de pie. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Cuando usted encuentre ese pasaje, por favor, póngase de pie para leer. Busque su Biblia, los que la tienen. Y vamos a leer en el versículo 14. ¿Están ahí todos? Ok. Vamos a leer el versículo 14. Comenzamos todo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento pedimos que tú te manifiestes a través de la predicación. Gracias por los hermanos que nos ayudaron en la adoración, y gracias por cada persona que de alguna manera ha recibido la bendición tuya en el día de hoy. Señor, en este momento también pedimos por aquellos que están aquí con nosotros con una carga. Que hoy sea día de poder descansar en ti. Pedimos por aquellos también que están escuchando a través de las redes sociales, que tu Espíritu Santo obre en ellos, los edifique, y los que no son salvos sean salvos en el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Por Cristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dejen su Biblia abierta allí donde leímos. Hermano, como una petición, les voy a pedir que si usted tiene un teléfono, que usted le quite el sonido para que no interrumpa. Yo sé que esto lo decimos casi todos los domingos, y algunos de ustedes no saben quitar el teléfono, o se lo olvida, o no quieren. No sé qué es lo que es. Pero por favor quite su sonido. Hemos mejorado, sinceramente, hemos mejorado bastante. Pero miren, en el funeral que tuvimos aquí esta semana pasada del hermano Carlos, hubo tantas interrupciones que era una cosa increíble. Claro, la verdad es que la mayoría de las personas no eran de la iglesia, eso es verdad, porque son personas amigos de él y todo eso. Pero realmente esto puede hacer que una persona que esté escuchando escuche un sonido de esto. Y a veces no es un sonido, a veces es un ruido. Y va a perder el hilo de lo que se está diciendo. Así que yo le pido por favor que mire su teléfono. Si usted ve que está puesta la alarma o está puesto algo que si alguien lo llama va a sonar. Si no sabe cómo,
quitarlo, lo puede apagar. Porque a no ser que usted sea un bombero o algo así, o un médico que lo van a llamar en emergencia, quizás usted no está esperando una llamada de emergencia. Y de esa manera pues vamos a disfrutar de la palabra de Dios en el día de hoy. Hemos predicado en este libro de Apocalipsis sobre los mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor. Por lo menos yo he aprendido mucho. He aprendido mucho sobre las iglesias, he aprendido mucho sobre esas ciudades donde estaban esas iglesias, lo que estaba pasando en ese primer siglo del cristianismo, porque estas 7 iglesias son 7 iglesias del primer siglo del cristianismo. Recuerden que esto lo escribió, ¿quién fue el que escribió Apocalipsis? Juan. Y Juan era un apóstol y era el último apóstol. Así que ahí vamos a aprender mucho. Con la palabra de Dios abierta, vamos a mirar un poquito, porque fíjense, si usted leyó bien ahí, se acuerda lo que leyó. Dice, el ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, esa ciudad, como todas las otras 2 ciudades, son ciudades reales. Es decir, son ciudades reales que tenían iglesias. Y vamos a mirar el contexto de esas ciudades. Específicamente, si usted mira ahí en la pantalla, tenemos la Odisea, pero fíjense que cómo tiene iglesias al lado, o mejor dicho, ciudades al lado. Filadelfia, por ejemplo, que hablamos de Filadelfia, pero habían otras ciudades también. Pablo, por ejemplo, escribió una carta a la iglesia de Colosa. Ahí está también, aunque aquí en Apocalipsis no aparece esa iglesia. Pero era una región bien conocida donde el cristianismo entró allí y hubo muchas personas que oyeron el evangelio. Ahora vamos a ver algunas características de esta ciudad, específicamente la ciudad esta de la Odisea. La Odisea, como hemos dicho, se ubica en Asia Menor, en el valle del Lico, junto con Hierápolis y Colosa. Es un importante centro bancario y comercial. Su riqueza era tal que tras un terremoto en el año 60, así que parece reciente a cuando se escriben estas cartas, rechazó ayuda de Roma y construyó la ciudad con sus propios recursos. Y eso lo cuenta Tácito en su historia. También la ciudad había una industria textil reconocida por su producción de lana negra. Fíjense que todo eso está conectado con lo que Cristo le va a hablar. Usted va a ver que al final Cristo le dice, tú piensas que eres rico, pero tú estás desnudo. Porque ellos eran gente que producían ese tipo de lana negra y brillante, símbolo de lujo. Y también era un centro de medicina. Albergaba una famosa escuela médica asociada con el polvo frigio, utilizado para fabricar colirio para los ojos. Fíjense qué interesante esta ciudad, todo eso hacía que la ciudad era una ciudad próspera. Venían personas de todas partes a vivir allí. Usted quiere hacer dinero, vaya para allá. Había trabajo. Tenía algunas dificultades, ¿ok? Vamos a mirar que tenía algunas dificultades. La ciudad tenía un problema, que era la cuestión del suministro del agua potable. Todo esto está conectado con lo que Cristo le va a hablar ahora. Pero es interesante cómo el Señor usa experiencias de ellos que estaban viviendo ahí en la ciudad para hablarle. Que si uno no conoce el contexto, esto que estamos leyendo ahora, uno no entiende lo que está pasando aquí. Pero el contexto te dice por qué Cristo dice estas cosas. Tenía problemas con el agua, carecía de suministro de agua propia, traían el agua
de la ciudad de Hierápolis, que eran aguas termales, calientes. Y de Colosa traían agua fría. Acuérdense que en Roma había acueductos que todavía existen en partes de Europa. Por ejemplo, en España hay muchos acueductos todavía que existen. Eran famosos por los acueductos. Pero aquí había estado el problema. Cuando llegaba a la Odisea, el agua era tibia y nauseabunda. Mal olor. Una imagen poderosa de su condición espiritual. Ustedes van a ver cómo el Señor les reprende y les dice: ustedes son tibios. Y había una referencia allí que ellos estaban viviendo. Yo no sé si usted se ubica y puede entender lo que es un agua tibia para tomar. Cuando usted tiene sed, usted lo menos que quiere tomar es agua tibia. Es decir, como que su cuerpo rechaza eso. Quizá una sopa, cuando hay hambre, tibia está buena. Pero cuando usted tiene sed y quiere tomar agua, usted no toma el agua tibia. Es decir, era una cosa que ellos rechazaban. Esta carta, la carta de la Odisea, es la más dura de las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor. Por su acusación de sus obras, conozco tus obras. Jesús deja claro que esta es una iglesia muerta. Los miembros de esta iglesia se ven a sí mismos como ricos y autosuficientes. Déjeme leer porque aquí se me fue la de esto. Pero el Señor los ve como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. En el versículo 17. Su fe tibia era hipócrita. Su iglesia estaba llena de cristianos, entre comillas, no convertidos y fingidos. Sí. Como dice ahí el comienzo, esta es una de las iglesias, o de los mensajes a las iglesias más duros de las 7 iglesias. Y aquí podemos decir que el problema grande era la tibieza espiritual. Había una tibieza en la iglesia. Y vamos a ver cómo el Señor menciona eso. Entonces vamos a ver el problema de la tibieza. Vamos a regresar al versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Se acuerdan de lo que hablamos del agua con ellos? Es decir, el agua que venía hasta ellos llegaba tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y esto es una cosa bien interesante. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a mirar aquí a continuación algunas opiniones de algunos comentaristas bíblicos y teólogos. Por ejemplo, Charles Ryrie, que escribió una teología sistemática titulada Teología Básica. Él dice: la tibieza refleja apatía espiritual, suficiente religión para tranquilizar la conciencia, pero no para transformar la vida. Y Ryrie también enfatiza la ironía. Pensaban ser ricos, pero Cristo los ve como miserables, como pobres, ciegos y desnudos. Fíjense qué contraste ese, ¿eh? Ellos se creían personas ricas que posiblemente materialmente lo eran, pero el Señor los veía pobres. Tenemos otro comentarista, el doctor Paige Patterson, en ese libro que él escribió sobre un comentario del libro de Apocalipsis, donde dice: la Odisea ejemplifica el peligro de la prosperidad. Hermano, piensa en eso, el peligro
de la prosperidad. Riqueza material acompañada de pobreza espiritual. Y sigue diciendo Patterson que el orgullo de la Odisea, soy rico, no necesito nada, es la actitud más peligrosa porque impide reconocer la necesidad de salvación. En otras palabras, yo no necesito nada. Es decir, esta actitud de que tengo todo lo que necesito, tengo todo, no soy rico, no me hace falta nada, es peligroso. Porque la gente tiende a no buscar a Dios. Y estamos hablando dentro de la iglesia, ¿ok? No estamos hablando afuera, adentro de la iglesia. Así que todos nosotros que vivimos en un país rico, usted tiene ese potencial en su vida en este momento. El potencial de usted enfriarse y de usted alejarse de Dios porque cree que usted no necesita del Señor, porque lo tiene todo, aparentemente. Y hay otro comentarista, que es el doctor B.H. Carroll, que saqué una nota sobre un libro que escribió el hermano Bárbaro sobre este hombre. Carroll es un hombre muy conocido en la Convención Bautista. Él es el autor de un comentario bíblico llamado Una interpretación de la Biblia, que eso se hizo famoso al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. Y los libros existen en español y en inglés también. Comentario de toda la Biblia. Pero más conocido es porque fundó el seminario Southwestern en Texas, que llegó a ser el seminario más grande del mundo. Él escribió sobre esta iglesia. Ve a la Odisea como la más solemne advertencia de las 7 iglesias. Para él representa a la iglesia de los últimos tiempos, caracterizada por orgullo, formalismo y ausencia de Cristo en medio de la congregación. Advierte que Cristo se presenta fuera, tocando la puerta, verso 20, lo cual muestra un cuadro trágico, una iglesia sin Cristo en ella. Imagínense lo que está hablando este hombre ahí. Una iglesia que ha dejado a Cristo fuera. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué clase de iglesia es esa? El versículo 20, si usted tiene su Biblia, dice eso. He aquí yo estoy a la puerta. ¿La puerta de quién? De la iglesia. Y cuando dice la iglesia, acuérdense, son las personas. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, que ellos están en su propio mundo, ¿verdad? Sus quehaceres, sus preocupaciones, sus cultos, posiblemente tienen cultos de adoración y de predicación, pero Cristo está fuera. Es decir, envuelto en la vida religiosa, pero lejos de la comunión con Cristo. Y ese es el peligro de la iglesia de los días de hoy. Carroll dice que él piensa que esta iglesia representa la iglesia de la última generación aquí en la tierra, que va a ser una iglesia así, una iglesia que va a estar lejos de Cristo, quizá con mucha prosperidad, pero lejos de Cristo espiritualmente. Indiferencia espiritual es más peligrosa que la hostilidad abierta. Es decir, una indiferencia, una frialdad espiritual es más peligrosa cuando hay oposición en el mundo, cuando vemos persecución. Es más peligroso estar frío o estar tibio, en este caso, como lo llama Cristo. Creer que estamos bien, pero estar espiritualmente desnudos. Ni frío ni caliente, dice Cristo. Aquí frío significa sin vida espiritual, alejado de Cristo. Caliente, la idea es fervoroso, regenerado, lleno de pasión espiritual. Y tibio
es profesante, engañados, indiferentes, satisfechos con religión externa. El tibio es peor que el frío, porque cree estar bien cuando en realidad está perdido. Te vomitaré de mi boca, verso 16, significa rechazo definitivo. La iglesia estaba llena de incrédulos. Ahora explíqueme eso. ¿Cómo es posible eso? ¿Es posible? Yo conozco cristianos que usted habla con ellos, entienden el evangelio, ellos entienden que Cristo murió por ellos y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hasta ahí. Usted no le hable de fe, usted no le hable que Dios cuida de uno, que Dios prospera, que Dios bendice, porque ellos están en otro mundo. Lo de ellos es matemática. Y si la matemática no da, Dios no está ahí. Es decir, no hay espacio para que Dios se manifieste. Y en el mundo en que vivimos, eso puede pasar. Cuando vivimos aquí. En el mundo que vivimos aquí, eso pasa mucho. Hay personas que no tienen sencillamente fe en que Dios está en control. Y a mí a veces me llama la atención porque hay personas que hablan mucho de la soberanía de Dios y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios tiene control de todo. Entonces, parece que no creen eso. Porque si yo creo que Dios tiene control de todo, ¿para qué me voy a preocupar? Dios va a proveer o no va a proveer según su voluntad, ¿no? Entonces voy a gozarme porque estoy en las manos de Dios y Él tiene cuidado de mí. Sí, no tengo por qué estar preocupado. Pero eso es una señal de una iglesia sin fe. Y eso pasa mucho en las iglesias bautistas, en la junta de negocios. Cuando se va a tomar una decisión, usted sabe que en la iglesia bautista todo el mundo opina, ¿no? Y entonces se va a tomar una decisión que tiene que ver con fe. Bueno, necesitamos fe, por ejemplo, me acuerdo, para pagar el edificio este. Porque el dinero no lo tenemos en el banco. Entonces un día me dijo uno, bueno, pastor, ¿y si la gente se va de la iglesia? ¿Cómo se paga eso? Y dije, bueno, y si se va, no se puede pagar. Pero ¿qué pasa si no se van? O me acuerdo que recibí una carta de uno, porque ve, uno no habla mucho de estas cosas, pero... Y entonces yo hice un plan y di unas tarjeticas para que nos comprometiéramos a dar mensualmente una cantidad de dinero, el que usted pudiera. Y me manda una carta un hermano, me dice, pastor, yo no puedo apoyar eso, porque si hacemos un templo y cuando venga el anticristo, se va a quedar con todos los templos. Y le dije, pero ¿usted sabe cuándo viene el anticristo? Dice, no, no sé. Dice, entonces aquí no se puede hacer nada. Pero fíjense que al final, ¿qué cosa es? Bueno, falta de fe. Es decir, uno encuentra dentro del pueblo de Dios gente que no cree en el poder de Dios. Es sencillamente eso. Ni creen en la soberanía de Dios, ni creen en nada. Se le ha metido el humanismo adentro, se le ha metido la incredulidad adentro y están inmovilizados. Y déjenme decirle, eso es problemático porque eso se extiende a muchas áreas. Eso empieza como a neutralizarlo usted. Dice, oye, no voy a salir porque si tengo un accidente. Ahora imagínese usted, si aquí todo el mundo dice, no salgo porque para no tener un accidente, aquí nadie sale, no puede trabajar entonces. No, bueno, yo no quiero comprar una casa porque si suben los intereses, si esto, muchacho, entonces este país se iría abajo. Mire, todo en la vida está basado en fe, todo. Usted cuando se va a casar, usted no tiene nada escrito que dice que la mujer o el hombre que usted se va a casar va a ser fiel a usted. Eso no está escrito en ningún lado. Usted por fe se casa. ¿Sí o no? Usted va a comprar una casa y es por fe. Usted va a comprar un carro y es por fe. Usted va a estudiar porque usted tiene fe que usted se va a graduar y que va a tener un trabajo. Si no, no estudie. Tiene que tener fe. Y en la vida es así. Usted tiene un hijo por fe.
que Dios lo va a ayudar a criar ese hijo o esa hija y que va a encontrar un hombre y una mujer buenos, pero usted no tiene nada de eso escrito en ningún lugar, no hay garantía de eso. Entonces, si nos guiamos por el sentido nuestro, usted no se mueve. Sí, tenemos que dar pasos de fe en nuestra vida. ¿Que es riesgoso? Sí, yo entiendo eso, que es riesgoso. Pero yo prefiero terminar arriesgándome que no terminar sin arriesgarme. Porque yo sé que en el cielo mucha gente se van a avergonzar. Se van a avergonzar porque Dios le va a decir, mira, tenía todo esto preparado para ti aquí. Pero tú no creíste en mí, mira, aquí está la lista. Pero tú no creías. Entonces es un problema. Cuando usted vea lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para los que creen. Pero no lo adquirimos en esta vida porque no creemos. La fe honra a Dios. Esa es la realidad. La fe honra a Dios. Y nosotros podemos identificarnos eso porque es parecido a cuando un hijo o una hija de uno se acerca y le va a pedir algo creyendo que usted se lo va a dar. ¿Por qué el hijo o la hija suya le pide algo a usted? Porque tiene confianza en usted. Cree en usted. Si no, no se lo pide. Y eso al hombre, a la mujer, a la mamá o al papá le hace sentir bien. Que su hijo cree en usted. Y Dios también se siente bien. Es más, la Biblia dice que nadie puede agradar a Dios si no es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta iglesia que estamos hablando aquí es una iglesia sin fe, porque creía que lo tenían todo. Vamos a hablar entonces cómo comienza la tibieza espiritual entre nosotros. No estamos hablando de gente de otro mundo. ¿Cómo comienza la tibieza espiritual? Hay un pasaje ahí que 1 Timoteo 4:1 que dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La primera cosa que yo estoy anotando aquí es que nosotros vemos que las enseñanzas incorrectas que dice aquí que vienen de los demonios va a hacer que la gente se aparte de Dios. Entonces usted no puede estar oyendo al primero que usted pone ahí en YouTube. Hay gente que la Biblia que leen es YouTube y predicadores que nadie sabe ni quiénes son y lo ponen ahí. Y entonces se le mete en la cabeza una cantidad de información sacada de contexto, incorrecta, que los lleva a tener ideas erróneas sobre Dios. Ayer mismo yo estuve visitando un familiar nuestro y entonces me empezó a hacer preguntas y a enseñarme cosas. Y yo me doy cuenta el daño que puede hacer las enseñanzas incorrectas cuando los cristianos comienzan a oír eso y no tienen una base bíblica ni teológica para rebatir esas cosas. Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, dice Pablo aquí que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, cambiarán de la fe, saldrán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Esta persona en particular me dijo, pero pastor, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento Dios le dio permiso a Israel para destruir ciudades enteras? Ay, yo no tenía ese concepto de Dios. Le dije, ¿sabes lo que pasa? Que tú no conoces la Biblia. Porque tú has oído hablar del diluvio. ¿Tú has oído hablar del diluvio? Ah, sí. ¿Y en el diluvio qué pasó? ¿Cuánta gente se ahogaron ahí?
Miles. ¿Usted cree que ahí se murieron gente inocente? Ahí habían niños en el diluvio. ¿Sí o no? ¿Tú has oído hablar de Sodoma y Gomorra? Yo le dije a ella, ¿no? Esa persona. ¿Tú has oído hablar de Sodoma y Gomorra? Ah, sí. Puede ser que ahí estaba corrompida la mayoría de la gente, pero ahí habían niños también. Es decir, si tú vas a usar esas reglas, tú vas a tener un problema en la Biblia. La manera que yo miro eso es que Dios, genéticamente, ustedes saben, como la gente que tiene droga, pueden los hijos heredar cierta inclinación a la droga. Igual que la cuestión de la maldad y todas esas cosas. Dios quizás vio en esa gente cosas horribles que venían después y Dios quiso pararlo. Ahora, yo no necesito saber ni explicarme eso en mi mente, todas esas cosas. Yo sé, si Dios lo permitió, fue por una buena razón. Porque ese es el Dios que yo creo. Aunque yo no pueda entender todas las cosas. Pero hay gente débiles que oyen toda esta pila de cosas en las cosas esas de los internet y eso. Y se pasan la vida dando vueltas. Óigame, yo he hablado con esta persona de la Trinidad una pila de veces. 30 años llevo hablando de la Trinidad. Y entonces le explico lo más que yo puedo. La Trinidad es bíblica. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la Trinidad es bíblica. Hay muchos versículos que hablan de la Trinidad. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de Dios, el amor del Padre, la comunión del Espíritu. O sea, hay cientos de versículos que hablan de la Trinidad. La Biblia habla de la Trinidad. Tú no tienes que entender la Trinidad. Lo que tienes que entender es que está ahí. Oiga, 30 años es lo mismo. Mente débil que hace que oyen cosas así de este tipo y no prosperan espiritualmente porque están oyendo algo y es el mismo disco ahí rayado que no les permite crecer. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque todas esas cosas, los demonios son tremendos maestros, según dice Pablo aquí. Apostatarán escuchando espíritus engañadores. Los demonios enseñan también. Y los demonios engañan. Los demonios saben cómo engañarle a usted. Y cómo crear en usted miedo. Cristianos que le tienen miedo a los muertos. ¿Ustedes han oído eso? Cristianos, bautistas o evangélicos que tienen miedo a los muertos. Ahora, explíqueme eso. ¿Qué cosa es eso? Ignorancia de la Escritura. Ignorancia de la Biblia. Que no entienden la Biblia. Porque si usted lee un poquitico la Biblia, usted se da cuenta que ningún muerto, si existiera, que no existe ningún muerto andando por aquí, nada de eso. Si existiera, no va a hacerle nada a usted. De acuerdo a la Biblia. Falta de conocimiento. Pero el demonio viene y le mete una historia a usted en la cabeza. Y dice, no, porque la tía de fulano, él la vio. Y ya es suficiente. Entonces, todo el conocimiento de la Biblia lo echó en la basura. Donde la Biblia dice que los muertos no pueden venir acá. Que está establecido a los seres humanos que mueran. Y después viene el juicio. Que los que se aparecen aquí son demonios, diciendo que son seres humanos. Entonces, este tipo de enseñanza equivocada que viene del demonio, enfría a la gente. Lo enfría a usted si usted sigue ahondando en todas esas enseñanzas que no tienen base bíblica. Pedro dice, 1 Pedro 5:8, sed sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Tener control. Sed sobrios. Tenga control. Y vele. Ahora mira lo que dice otra vez. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermano,
Piense por un momento lo que está diciendo este versículo. Usted tiene que tener sabiduría, control propio y darse cuenta que hay enemigos suyos que lo están velando. Una palabra que usted dice, mal dicha, porque a veces uno tiene que tener cuidado con la boca de uno. Las palabras que uno dice mal dichas. A mí me dijo una mujer en la iglesia, me dijo, pastor, tuvo unos problemas. Y dijo, pastor, lo que pasa es que yo estoy salá. Yo me quedé así. Cristiana, de padres cristianos. Le dije, hermana, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Sabe dónde lo sacó? Radio Bemba. Que lo oyen. Así mismo me dijo, estamos salados. Pero la Biblia dice que estamos bendecidos. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero la cultura, las falsas enseñanzas se meten en la cabeza de los cristianos y los arruinan. Estamos salados. Increíble que esas cosas estén dentro del pueblo de Dios. ¿Qué me dice eso a mí? Que no hay conocimiento de la Escritura. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nadie niega que no hay maldad en el mundo. Hay maldad en el mundo. Miren lo que pasó hace poco ahí en una escuela católica. Esta semana precisamente. Cosa horrible, eso no tiene explicación. Solamente que el mal. Porque yo creo que esa persona estaba endemoniada. Horrible. Es decir, la palabra de Dios nos dice que nosotros vivimos en un mundo de pecado, un mundo caído. Después que el hombre cayó en el estado de pecado, aquí vienen juicios, aquí vienen desgracias. Nosotros no, dice la Biblia que Satanás es el príncipe. ¿De qué? De este mundo. Si nosotros vivimos en un mundo caído, y esa es la explicación de la maldad en el mundo que da la Biblia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vemos todas esas cosas? Que el amor nuestro se enfría. Personas que usted ayuda, por ejemplo. Yo he mencionado aquí varias veces un hombre que vino aquí con una lápida de su hijo que murió para que le diéramos dinero para hacerle una piedra de mármol. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Una lápida de bronce. Óigame, aquello me atravesó el corazón a mí. Y se ayudó. Parece que él fue por todas las iglesias de aquí de Miami. Como al año se apareció otra vez con la misma lápida. Le dije, ven acá, nosotros te ayudamos a ti. Y me miró y dice, ok, gracias, y se fue. Es decir, con la lápida esa él estaba recogiendo dinero en todo Miami. Entonces, ese versículo, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ya usted, cuando viene alguien con un problema, empieza a dudar, ¿verdad? Pero no podemos dejar de hacer bien, dice la Biblia. Hay que investigar antes de hacer. Ok, dime dónde está la tumba del muchacho. Dime el cementerio dónde está. Yo voy a llamar allá, si eso por teléfono se resuelve. Hay que investigar. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La persona se enfría cuando no guarda su corazón. El corazón hay que cuidarlo. Usted no puede albergar odio en su corazón. Usted no puede albergar deseos de venganza en su corazón. Si usted empieza a albergar odio, deseos de venganza, usted se enfría espiritualmente. Usted tiene que cuidar el corazón suyo. Alguien le hizo algo malo, pídale a Dios que le dé fuerza para perdonar a esa persona. Porque el que se va a afectar es usted. Y usted se va a enfriar y usted se va a alejar de Dios. Hay gente en la iglesia frío,
porque no han perdonado a ciertas personas en su vida. Y están fríos y no sienten la presencia de Dios y cogen la Biblia y Dios no les habla, o por lo menos ellos no sienten que Dios les habla y sencillamente se alejan de Dios y se enfrían. Tenemos que cuidar el corazón. El corazón hay que cuidarlo y no albergar cosas ahí que nos destruyen. Sentimientos, ideas impuras. Echar todo eso de nuestra mente. Pedir perdón a Dios por esas ideas. Porque usted se enfría y usted se aleja de Dios. Entonces, a grandes rasgos, podemos decir que así comienza la tibieza en nuestras vidas. Enseñanza falsa y dejar que el corazón nuestro comience a albergar esos sentimientos. Empieza la gente a estar tibio. Y yo digo que es bueno siempre llevar un diario. Mira, aquí hay gente que vinieron aquí, como decimos nosotros, con una mano adelante y otra atrás, ¿verdad? Y han prosperado, ¿verdad? Han prosperado. Pero de vez en cuando yo digo que es bueno escribir, porque usted tiene cosas que usted le pidió a Dios ahí, hace quizás 20 años atrás. Señor, ayúdame para el trabajo que estoy aplicando. Señor, ayúdame para este estudio que estoy haciendo. Y de vez en cuando usted tiene que ir ahí y ver donde usted estaba, para cuando usted prospere, se acuerde quién fue el que le prosperó a usted. Momentos, crisis en su vida que usted clamó a Dios y Dios le respondió y le sacó del hueco. Pero con las glorias se olvidan las memorias. Y hay que tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que recordarnos lo que ha hecho el Señor. Y de vez en cuando ir al librito ese, si no lo tiene, hágalo. Anote cosas ahí que usted le está pidiendo a Dios para que usted se recuerde quién es el que lo puso aquí y quién es el que lo prosperó y quién es el que lo cuidó y quién es el que lo ayudó en aquel problema que usted tuvo en su vida. Ahora, vamos a mirar aquí en el versículo 17 el peligro del orgullo, que ese era el problema más grande que tenía aquí esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense esas palabras, no necesito de nada. Y ahora Dios le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Que es lo que decía el primero, Riley o Carol. Curioso es que usted se ve así, rico, próspero, con salud, con ropa buena, porque acuérdense que ellos fabricaban la lana esa famosa. Y tú no sabes que tú eres un pobre. Tú no sabes que tú eres un desventurado. Tú no sabes que tú eres un miserable y que tú estás ciego. Acuérdense que la cuestión esa de ciego tenía que ver con la medicina esa que producían allí, que curaba la gente ciega. Ellos estaban en la cuna de donde se producía esta medicina para curar los ciegos. Y ahora el Señor le dice, tú ves con toda esa cuestión que ustedes tienen de que curan ciegos con esta medicina, pero ustedes están ciegos. Espiritualmente están ciegos. Entonces aquí tenemos que las personas de la Odisea gozaban de prosperidad material, que junto con una apariencia de verdadera religión les llevó a una falsa sensación de seguridad. La expresión yo soy rico y me he enriquecido enfatiza la riqueza obtenida que vino a través de autoesfuerzo. Espiritualmente tenían grandes necesidades, una actitud autosuficiente y una fe tibia con peligros constantes cuando las personas viven en vida de facilidad y prosperidad. Dice el Señor, dice Marcos 10:23,
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Qué tremenda palabra esa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Es mala la riqueza? No. Pero usted hace de la riqueza un Dios. Ahí es donde viene el problema. Es decir, la riqueza en sí no es mala. Pero cuando toda su vida está alrededor de la riqueza, es donde viene el problema. Su corazón se pone metálico. Una vez yo estaba hablando con una persona para que nos arreglara aquí una cosa. Y me dijo: no, el tornillo me cuesta 10 centavos. Una persona de la iglesia. Y la tuerca que va en el tornillo me cuesta 10 centavos más. Le dije: no, hermano, gracias. Cuando él me empezó a decir todo lo que le costaba aquello, le dije: mire, usted no es la persona para ayudarnos aquí. Cuando me empieza a ver que el tornillo cuesta 10 centavos y la tuerca cuesta 10. Y yo te estoy pidiendo que nos ayude en un problema que había aquí. No me acuerdo ni cuál era. Entonces todo es número. Bueno, ¿dónde está mi obra de caridad? Mi deseo de hacer algo para alguien. Que no me importa lo que cueste. ¿Dónde está ese deseo del amor cristiano? Cuando yo voy a ayudar a alguien y le digo: el tornillo me cuesta 10 centavos y la tuerca 10, mejor no la ayude. Te voy a regalar un traje que me costó $300. Tú no me tienes que decir cuánto te costó. Si tú tienes en tu corazón deseo de regalarme el traje, no me digas cuánto te costó. Porque lo que me hace sentir mal. Mejor que no me den nada. Entonces aquí viene la cuestión de que esta autosuficiencia, fíjense que el pasaje dice: yo me he enriquecido por mi esfuerzo. Si yo soy lo que soy, yo tengo lo que tengo por mi esfuerzo. Dios está ausente. ¿Dónde está Dios? No. La persona que le da gloria a Dios dice: Dios me ha ayudado a llegar aquí. Dios me dio la fuerza para llegar aquí. Yo clamé, como dice la Biblia, el Salmo 40, este pobre clamó al Señor y el Señor le oyó. Esa es la persona que le da la gloria a Dios. Pero la persona que todo piensa que es Él, piensa así: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor tiene que recordarle que a veces con una fiebrecita de 103, usted no se puede ni mover de la cama. ¿Ya? Nada más que con un poquito de fiebre. O del estómago. ¿Se acabó? Cuando usted tiene un poquitico de fiebre, no estoy hablando mucho, 103, 104 por ahí, ya usted está que no puede ni manejar, ni puede ir al trabajo, nada. Y a veces el Señor tiene que recordarnos eso, que la vida suya depende de Él, de su poder. Sin Cristo, toda riqueza es miseria. Usted puede tener toda la riqueza que a usted le dé la gana, pero yo le aseguro a usted que dentro de su corazón hay un vacío. Y lo que pasa es que mucha de esta gente tratan de llenar ese vacío con religiones. Por ejemplo, los artistas de Hollywood se meten en una religión que es muy conocida ahora, que es la iglesia esa científica. Esa iglesia tiene unas raíces, por eso surgió en 1800, aquí en Estados Unidos, donde dicen que el dolor no existe, por ejemplo. No existe el dolor. Dígale eso usted a una persona que tenga un dolor de cabeza, que se le está partiendo la cabeza. A ver si le mete un piñazo y déjame tranquilo. No existe dolor. Y no existen enfermedades. Eso es que la mente suya las crea. Entonces yo digo: hay que ser bien estúpido para creer eso. ¿Verdad? Bien estúpido hay que pasar. Pero es que no es nada del otro mundo. O sea, aquí hay gente que están probando hoy que la tierra es plana. Hay gente que tienen círculos y clubes que están hablando de que la tierra es plana. No, y las fotos que mandaron de ahí arriba, no, eso está falsificado.
Porque esa es la gente que tiene las teorías esas de conspiración, que todos ven cosas. Eso es una foto que arreglaron y ahora te inventan una serie de cosas. Bueno, en la cuestión esta de las personas que empiezan a buscar cómo llenar el vacío, está el problema que se meten en una religión. Porque todos los seres humanos son religiosos, todo el mundo busca algo. Entonces tienen que llenar el vacío con algo. En este caso se meten en esas iglesias o en esas instituciones donde las personas lo hacen semidios, porque todas estas cosas lo que hacen es que usted es el bárbaro del ritmo, es usted. Usted es un semidios. Entonces usted tiene control, la mente suya y las palabras suyas tienen poder y cuando usted habla ocurren cosas y usted crea cosas. Toda esa estupidez se le mete en la cabeza, como tienen un poco de dinero, ellos se creen que es verdad. Pero cuando le da un problema de cirrosis hepática, por ejemplo, se le desinfla el globo. Porque aquí hay enfermedades que nadie las puede curar. ¿Okay? Y aquí hay cosas que nadie las puede curar. Hasta el día de hoy. Pero la gente se mete buscando llenar el vacío. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con eso. Que nosotros podamos decir yo no necesito de Dios. Quizá no lo decimos verbalmente, pero nuestra actitud lo dice. Porque no dependemos de Dios. Mire, cada vez que usted sale de su casa, escuche bien esto, o esté en el carro, o esté en la casa, usted ore a Dios. Porque esa puede ser la última vez que usted salió de su casa. Entonces usted pida la protección de Dios, pida la protección de su familia, pida que Dios lo dirija, que Dios bendiga a los suyos, que Dios bendiga al que está más allá. Lo que usted vaya a orar, órelo en ese momento. Porque usted no sabe si usted va a regresar. Porque ese es el mundo en que nosotros vivimos. Y tenemos que estar claros con eso. Señor, te entrego mi vida una vez más. Te doy toda la gloria a ti. Todo lo que tengo, todo lo que voy a tener es tuyo. Glorifica a Dios. Pero no se tome usted la gloria, porque al Señor no le gusta eso. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Lo más mínimo, glorifique al Señor. Un hijo suyo le va a hacer una pregunta. Hable con Dios. Usted no sabe lo que le va a preguntar. Porque los muchachos traen unas preguntas que usted se queda fuera de base muchas veces. Señor, ayúdame con lo que me va a preguntar. Por lo menos yo hago eso hasta con los hermanos. Pastor, necesito hablar con usted. Ya que me dice eso, ya yo estoy orando. Señor, ayúdame, porque yo no sé lo que me va a decir. Dame fuerza, sabiduría para entender la solución. ¿Cómo resolver el problema de la tibieza? Y aquí lo dice Cristo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué cosa es el oro refinado en este pasaje? Buscar las riquezas verdaderas de Cristo. Toma de mí, dice Cristo, oro refinado. Ve, tú estás preocupado mucho por el oro, por las riquezas de esta ciudad donde tú vives. Olvídate de eso. Búscame a mí. La presencia mía. Busca el oro refinado en mí. Las vestiduras blancas en la Biblia son vestiduras de justicia. Cuando la Biblia habla de Cristo que se aparece con vestiduras blancas, es un símbolo de la justicia de Cristo, de su santidad. Cuando usted viene a Cristo, dice Romanos, que usted es justificado. Es decir, su vida cristiana, su pecado es perdonado y usted está delante de Dios justificado. Entonces, vestiduras blancas, vístete de Cristo. Cristo murió, derramó su sangre, usted se viste de Cristo. Y entonces quiere decir que cuando Dios lo mira, usted no tiene culpa. Por eso usted necesita
Usted necesita creer en la sangre de Cristo, porque si la sangre de Cristo, usted no va para ningún lado. Porque si usted se presenta a Dios como usted está condenado, porque usted es pecador. Entonces yo necesito vestirme de Cristo, que cuando el Padre me mire, lo que ve es a Cristo. Y Cristo es santo, y Cristo es justo. Entonces por eso yo tengo entrada. Vístete con las vestiduras blancas. Dice aquí, unge tus ojos con colirio. Ahora, abrir la puerta para la comunión con Él. Ellos tenían una medicina famosa ahí que era en todo el imperio. La gente venía de todas partes a buscar ser sano con aquella medicina. Pero el Señor le dice, lo interesante es que ustedes son ciegos espiritualmente. Ustedes no ven. Ustedes no se dan cuenta que todo lo que tienen lo van a dejar aquí. Ustedes no se dan cuenta que ustedes están tibios. Y el Señor tiene una reacción. Dice, yo los vomito de mi boca. Así como cuando usted coge un trago de agua tibia que no se la puede tomar y la vomita y la escupe. Así el Señor ve el cristiano tibio. El cristiano tibio es que lo mismo da una cosa que otra. ¿Verdad? Lo mismo va para el norte que para el sur. Ahora, es religioso, eso sí. El cristiano tibio es religioso y va y hace cosas religiosas, pero con respecto a la relación con Dios y apartarse del mal y de la mentira, eso, no, él es tibio. Ni tiene un espíritu de adoración, ni un espíritu de dar gloria a Dios, ni nada de eso. Tú lo que tienes es que tomar el colirio que te sana la vista espiritual y abre la puerta para que tú veas un mundo que hay a tu alrededor, perdido. Las iglesias se acostumbran a los cultos y al horario y qué sé yo, pero se olvidan del mundo en que viven. Un mundo sin Cristo, un mundo perdido. Ve, cuando el Señor está trabajando en mi vida, yo tengo comunión con Él, usted ve el compañero suyo de trabajo o el vecino suyo, usted lo ve como Cristo lo ve, usted lo ve perdido. Usted lo ve sin esperanza. Y no se preocupa tanto usted de usted mismo. Es decir, el centro del universo no es usted, sino qué el Señor haría en su lugar. Y esto es muy importante para nosotros salir de esta tibieza espiritual. Yo puedo salir de la tibieza espiritual cuando yo empiezo a coger el oro refinado, que es buscar la riqueza verdadera en Cristo. Segundo, vestirme de justicia, el perdón de Dios. Y tercero, que mis ojos sean abiertos a la realidad cuando yo tengo comunión con el Señor. Ahora, aquí dice algo muy importante, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Como que este versículo te gusta a ti, ¿eh? ¿Te gusta que te metan el fuetazo? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, esto parece como una contradicción a ese versículo, ¿verdad? De pronto. Yo reprendo y castigo a los que amo. Ahora, aquí como que de pronto me da un pequeño rayo de esperanza para esta iglesia, ¿eh? Es decir, si yo los voy a reprender, es porque los amo. Otra traducción dice, los voy a disciplinar. Pero ahora viene lo más grande. Estoy a la puerta y llamo. A la puerta del corazón del cristiano. Estoy a la puerta y llamo. Esta gente había dejado a Cristo fuera de su vida, de sus planes. El predicador MacArthur dijo que este versículo no es evangelístico en el sentido primario, sino una invitación a intimidad y comunión real con Cristo. Así que esto tiene que ver con la iglesia. Aunque muchos predicadores, incluyéndome a mí, lo usamos para evangelizar, la realidad es que el versículo no es evangelístico, es verdad. Es a una iglesia. Dice Patterson, subraya el amor de Cristo aún hacia una iglesia apóstata. Porque lo está invitando,
Yo reprendo y castigo a los que amo. Y Caro dice, Cristo busca individuos fieles dentro de una iglesia infiel. Es decir, aquí nos está hablando de la gracia de Dios, de cómo Dios trata con nosotros. Usted se ha enfriado, usted está lejos de Dios. El Señor le está haciendo una invitación hoy. Y fíjense lo que dice el verso 19. Yo reprendo, disciplino, castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, estoy a tu puerta, cristiano, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, habrá una comunión, habrá una relación. Acuérdense que la mentalidad judía no se sentaban con los gentiles. Es decir, un judío que practicaba la ley no se sentaba con un gentil porque él lo consideraba impuro. Y porque el gentil comía comida impura. Entonces no podía comer con un gentil, ni podía entrar en la casa de él. Ustedes recuerdan en Hechos 10, por ejemplo, cuando invita a Pedro a que venga a la casa de él, que él le dice, yo sé que tú no puedes entrar aquí. Es decir, el judío entraba a la casa de otro judío y comía con otros judíos, pero no con la gente de afuera. Solamente con aquellos que él conocía y tenía intimidad. Y esa es la idea de Cristo aquí. Cuando Él te invita a ti a comer con Él, es porque Él quiere tener intimidad contigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste 5 minutos al Señor? Señor, te amo. Señor, te alabo. Señor, te bendigo. Dice, bueno, Dios no necesita oír eso. Parece que sí. Parece que Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere tener comunión contigo. Quiere entrar en tu casa, cenar contigo y tú con Él. Ahora, dice, el que venciere, casi el último versículo, verso 21. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, aquí el vencedor se sentará con Cristo en su trono, compartiendo autoridad y gloria. Óigame, ¿usted creía que usted no servía para nada? Tengo buenas noticias. Cristo le va a dar autoridad a usted. Y la Biblia es más explícita sobre eso. La Biblia dice que el cristiano va a juzgar los ángeles. Estamos hablando de los ángeles caídos, por supuesto. Que los cristianos van a juzgar el mundo. Sí, el cristiano está destinado a tener poder, que se lo va a dar Cristo. En fin, lean el versículo ese para que usted vea con calma. Para el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, vencedor, ¿por qué? Porque con la gracia de Dios voy a servirle. Soy más que vencedor a través de aquel que me amó. Es decir, ya usted, una vez que confía en Cristo y usted tiene comunión con Cristo, usted disfruta la victoria. Usted cayó ayer, metió la pata hasta el pescuezo ayer. Levántese, pida perdón y crea en el perdón de Dios y levántese. Porque usted está destinado a tener autoridad. Esto conecta con la promesa de reinar con Él en el reino milenial y eterno. Como dice allí, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, el cristiano que sigue al Señor, que decide seguir al Señor, Dios le va a dar eso. Es decir, usted no está para estar mendigando espiritualmente por ahí. Usted no está para estar oyendo estupideces por ahí que lo van a confundir a usted. Usted está para hablar con el Rey de Reyes, conversar con Él, hablar sobre su vida, hablar sobre cómo usted se siente. Él lo entiende, hable con Él, pregúntele a Él.
Él sabe lo que usted está sintiendo y usted va a salir renovado de esa conversación y de esa comunión. Así que hoy tenemos aquí delante de nosotros el mensaje de Dios a esta iglesia y a nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A ti te está llamando el Señor. Cristiano que te has dormido, que estás tibio. A ti te está llamando el Señor hoy. Y el Señor quiere tener comunión contigo. El Señor quiere que tú empieces de nuevo una relación con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y vamos a inclinar nuestros rostros. Con los ojos cerrados, en este mensaje del Señor a la Odisea, nos identificamos porque el Señor está llamando a su iglesia. Hermanos, tenemos que tener sabiduría y rechazar el engaño de la riqueza. Gracias a Dios porque Dios nos bendice, pero no se deje engañar. Eso es temporal. Use la riqueza, pero ame a los que están al lado suyo. Bendiga a otros con su riqueza. Comencemos por nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted usó su riqueza para bendecir a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted usó la prosperidad que Dios le ha dado para bendecir gente dentro de la iglesia? No estamos hablando ni de afuera, adentro de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en sus ofrendas, su diezmo para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una prioridad de eso en su vida? O el Señor está en la última lista. En la última, si sobra algo, entonces le doy algo a Dios. Mientras tanto, me voy a endeudar hasta las narices. Usemos nuestra riqueza para el reino de Dios. Enumere las cosas que Dios le ha dado en su vida. Usted puede darle gracias a Dios. Cuando uno da gracias a Dios, ve, no se convierte egocentrista. Y no dice lo que decía esta iglesia: yo me he enriquecido. Lo he hecho todo con mis esfuerzos. Yo le doy la gloria a Dios. Enumere lo que Dios le ha dado y glorifique a Dios ahora mismo. Usted puede pensar, ¿sabe por qué? Porque Dios le ha dado la facilidad para pensar. Usted puede caminar porque Dios le ha dado la facilidad para caminar. Estoy a la puerta, iglesia de Estrella de Belén. Estoy a tu puerta. Déjame entrar en tu vida. Quiero entrar en tu vida, en tu rutina. Quiero entrar en el diario vivir. Quiero ser parte de tu vida. Aquí hay alguna persona hoy que dice: yo reconozco que yo necesito acercarme al Señor. Yo reconozco que yo me he enfriado. Quizá la gente a mi alrededor no lo sabe, pero yo estoy frío, tibio. Dios es lo último en mi lista. ¿Usted se atreve a decir eso? Pedirle perdón al Señor, porque eso es un pecado. En este momento, ahí donde usted está, pedirle perdón al Señor. ¿Se atreve usted a abrir la puerta de su corazón hoy? En este momento yo le voy a pedir que lo haga. Hable con Dios ahí. Diga: Señor, necesito empezar de nuevo. Señor, necesito renovar mi vida cristiana, mi relación contigo. Ahora, quizá aquí hay alguna persona hoy que dice: pastor,
yo no estoy seguro que yo soy cristiano. Yo quiero estar seguro de ser cristiano. Usted puede estar seguro. Es más, la Biblia dice que fue escrita el Evangelio de Juan para que sepas que tienes vida eterna. Usted puede estar seguro. Si aquí hay una persona que dice, yo no estoy seguro que yo soy cristiano, usted tiene que en este momento reconocer que usted es un pecador, que su pecado ofende a Dios y tiene que pedirle perdón. Ahora mismo, mientras me estás oyendo a mí, Señor, perdóname. Yo sé que mi pecado, las cosas que yo digo, que yo hago, que yo pienso, te ofenden. Y creo que Cristo, su sangre, me limpia de todo pecado. Si usted no está seguro de ser cristiano, de esa manera usted puede estar seguro. Y yo le aseguro a usted, yo le puedo asegurar eso. Sí, Señor, yo se lo puedo asegurar. Y la Biblia lo dice. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Así que ahí donde usted está puede arreglar ese problema rápido. Usted es un cristiano que quiere regresar al Señor, hable también con Dios ahora mismo.